A ver, vamos a hacerlo y ustedes me van diciendo a ver qué dificultades tuvieron. Lo primero que voy a hacer es sacar denominador común en esta expresión que habíamos obtenido. El denominador común va a ser s más 1 al cuadrado. Por s, perdón, por s. Y voy a decir, s por s más 1 al cuadrado dividido s, me va a quedar s más 1 al cuadrado. Por 1, s más 1 al cuadrado. S por s más 1 al cuadrado dividido s más 1, me va a quedar s por s más 1. Por 1, ¿no? Por 1. Y por último, acá me va a quedar menos s. Una cosa importante es la siguiente. Así como abajo esto ya está factoreado, y mejor que esto no lo puedo poner, arriba, esto conviene resolverlo, porque puede ocurrir que se simplifique. Vas a ver que se va a simplificar. Fíjense, arriba queda s cuadrado más 2s más 1, el cuadrado del binomio, y después queda menos s cuadrado menos s, y después hay otra menos s. Entonces, fíjense, s cuadrado se va con el menos s cuadrado. Y el 2s se va con menos s y con menos s. Es decir, esto es importante como tenerlo presente. Es muy común que se simplifiquen de esa forma las cosas cuando se suman. Muy común, ¿sí? Pero no porque el profe que hizo el problema fue bueno y me lo puso así, sino porque cuando se van armando las cosas suele suceder, ¿sí? Entonces, fíjense que arriba, si no me equivoco, alguno puede confirmarme o no esto, arriba queda 1, ¿sí? Pero abajo queda este choclito. Muy bien. Y por último, Disculpe, profe, ¿no es s más 1 al cubo? a ¿No ver, multiplicó todo abajo? S por s más 1 por s más 1 al cuadrado, ¿no queda s más 1 al cubo? ¿quién está hablando? ¿Derlis? Sí, Derlis. Mirá, si vos lo haces así, no es que esté mal, pero no queda s más 1 al cubo. ¿Por qué? Porque ahí tenés que poner lo que se llama el mínimo común múltiplo. Es decir, en realidad tenés que poner algo lo más chico posible que vos puedas dividir por cada uno de los factores que tenés. El s más 1 al cuadrado Está bien, incluye, ok, no dije nada. el s más 1. Entonces, no está mal, y si vos lo haces bien, arriba lo que te va a ocurrir es que en todos los términos te va a quedar un s más 1. Entonces, si ahí haces distributiva, fuiste, te perdiste para la vida entera. Pero si te avivaste, sacas factor común s más 1 y lo tachás después. Lo que pasa es que, por supuesto, todo eso te lleva mucho laburo. Uno tiene que aprender a ver que en una situación como esa, el factor común es s más 1 al cuadrado, porque eso incluye al s más 1. ¿Está bien? Por supuesto la s aparte, ¿no? Está ¿Entendés? bien, perfecto. Es como si vos tuvieras un cuarto más un octavo, lo que pasa es que uno hace un cuarto más un octavo con la calculadora, ¿no? Pero si tuvieras un cuarto más un octavo y decís el denominador común es 32. Y no, si tenés un cuarto más un octavo, el denominador común es 8. Porque con 8 lo puedo dividir por 4 y lo puedo dividir por 8. ¿Entendés? Lo que pasa es que con números no pasa nada, porque de última, agarrar la calculadora, aunque le pongas 32 y lo hagas a mano, después se simplifica más fácil. En cambio acá, si estás distraído, te perdiste. Bien, entonces nos quedó, arriba, en I de S, tenemos 1 sobre S por S más 1 al cuadrado. Y abajo, en X de S, tenemos 1 sobre S.
Entonces el 1 sobre S se va a ir, porque me va a quedar 1 sobre S por S más 1 al cuadrado, y en vez de dividido me va a quedar por S. Entonces se me cancela la S. Y me queda, por lo tanto, que h de S es 1 sobre S más 1 al cuadrado. Si no le pifié en algún lado, esta sería la función transferencia. Muy bien. Todo ese despelote fue recién con la primera situación que nos planteaban para hallar la función transferencia. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Sí? Entonces, segunda parte. X de t, desconocida. Y de t, y de t era 2 menos 3 a la, 2 menos 3e a la menos t, 2 menos 3e a la menos t, menos e a la menos 3t, por mu de t. Bueno, muy bien, eso significa que I de S, correspondiente a esto, va a ser 2 sobre S, menos 3 sobre S más 1, más 1 sobre S más 3. Acá lo mismo. Voy a sacar común denominador, S por S más 1 por S más 3. Y entonces me queda 2 por S más 1 por S más 3, menos 3 por S más 3, más 1 por S más 1. Como dijo alguien hoy, nos bien arrancamos, lindo quilombito. Entonces, antes de entrar a putear, vamos a acomodarlo eso. Siempre hay que seguir estos pasos. Son como una cosa sistemática. Vamos a hacer distributiva. ¿Sí? Si ustedes me permiten, yo voy a hacer la distributiva de una. Yo no se lo recomiendo porque después se equivocan, pero yo voy a hacer la distributiva de S más 1 por S más 3 y lo que me dé lo multiplico por 2. S por S, S cuadrado, por 2, 2S cuadrado. Después tengo 3S más 1S son 4S, por 2 son 8S. Estoy apurando un poquito acá, ¿no? Y 3 por 1, 3, por 2, 6. Después tenemos menos 3S cuadrado, menos 9S. Y después tenemos más S cuadrado, más S. Entonces, fíjense, acá tenemos 2S cuadrado más S cuadrado, 3S cuadrado, menos 3S cuadrado se va. Dice, otra vez, profe, esto es muy común. Acá tenemos, miren, 8S más S, 9S, menos 9S, también se va. 8S más S, 9S, menos 9S se va. O sea que la I de S, en definitiva, nos quedó 6 arriba, y abajo sí nos quedó todo eso. Nos quedó S. Mi duda, profe, no solamente era en la HDS con este manejo, sino en este tipo de... ¿Se puede hacer todo esto después inclusive aplicado a circuitos? Sí, más vale, sí, sí. Está Sí, bien. sí, sí, sí. Y nosotros, con circuitos, ¿no? Que probablemente la clase que viene ya arranquemos, nos vamos a dedicar especialmente a uno en particular, que es muy importante, que es el RLC, que es un sintonizador, digamos, y lo vamos a aplicar mucho a eso, pero en realidad se puede aplicar a cualquiera, lo que pasa es que a medida que se complica el circuito, por supuesto,
se va complicando todas las transferencias, digamos. Muy bien. Entonces, como h de s es I de s sobre X de s, en este caso lo que queremos hallar, porque lo que no conocemos es X de s, entonces X de s lo mando multiplicando al otro lado, va a ser I de s dividido H de s. Entonces, fíjense, I de s es esto que acabamos de sacar. Y H de s nos había dado 1 sobre s más 1 al cuadrado, si mal no recuerdo. Sí, Entonces, claro, cuando esto lo doy vuelta, me queda bárbaro, no me queda tan feo. Porque nos queda 6 ahí se le va un S más 1. tal cual. 6 sobre s más 1, s más 3. Y en vez de dividido le ponemos por, y acá lo damos vuelta. Entonces nos queda s más 1 al cuadrado. Y entonces, exactamente, como dice Fernando, se nos va un s más 1. Con lo cual, después de todo ese quilombo, hemos llegado a que x de s es 6 por s más 1 dividido s por s más 3. Con lo cual, fíjense que ni siquiera nos queda demasiado difícil después de todo el laburo que hicimos, ¿sí? Este es el tipo de problema que yo tomaba. ¿Está bien? Este es el tipo de problema que yo tomaba. Bien. ¿Ahora qué vendría? ¿Qué falta? Y ahora habría que hacer la antitransformada de esa X de S, ¿no? Claro, fracciones simples, ¿no? O sea, tenemos que Sí. hacer A sobre S, no sé por qué estoy escribiendo tan grande, momento, A sobre S más B sobre S más 3, o sea, S por S más 3, A por S más 3 más B por S, y eso supuestamente tiene que ser igual a 6 por S más 1 dividido S dividido S por S más 3. Entonces, fíjense que comparando, ¿no? A por S más 3 más B por S tiene que ser igual a 6 por S más 1. Bueno, veamos. Como son polos simples, ¿sí? Si S es menos 3, nos queda acá menos 3B, y del otro lado nos queda menos 12, si no me equivoco. O sea que B es 4. Y si S es 0, si S es 0, nos queda que 3A es igual a 6. O sea que A es 2. Es decir, que X de S, en definitiva, es 2 sobre S más 4 sobre S más 3. Por lo tanto, la X de T que estoy buscando, la entrada que estoy buscando, es 2, ¿no? Más 4 por E a la menos 3T, así
por mu de t. ¿Está? Voy a mostrarles la guía para ver qué otros hay. Acá hay otro parecido, ¿eh? Traten de hacerlo ustedes. Acá hay otro parecido. Y acá, este lo vamos a hacer junto a la clase que viene, hay, digamos, tenemos que ver lo que se llaman las propiedades de la transformada de Laplace, algunas que tienen que ver con desplazamiento, algunas las comentamos, pero no las escribimos. Vamos a ver las propiedades y vamos a aplicar la de la derivada y la integral para aplicarla a esa ecuación diferencial. Es muy fácil resolver ecuaciones diferenciales con Laplace, sobre todo si tienen condiciones iniciales nulas, ¿no? Se recuerdan que las ecuaciones diferenciales a veces tienen condiciones iniciales. Es equivalente a tener un circuito con capacitor que en t igual a 0 el capacitor está cargado, esa sería una condición inicial. Eso en general complica la aplicación de Laplace. Pero si el circuito está descargado, o sea, si el circuito no tiene condiciones iniciales, el inductor no tiene una corriente inicial y el capacitor no tiene una carga inicial, entonces se resuelve muy fácil, o va muy fácil, así como estamos haciendo con transformada de Laplace. Acá hay un circuito RLC que yo en particular no le voy a dar bola, es el profesor que estaba antes, que hizo este ejemplo tan lindo, de un capacitor de un faradio. Ustedes imagínense lo que debe ser un capacitor de un faradio, debe ser más o menos el capacitor de Batman, ¿no? Imagínense lo que es un capacitor de un faradio. En la baticueva, no sé, para hacer funcionar el batimóvil. Por supuesto que el objetivo de hacer un problema de esto es que me queden S+1, S+2, ¿no? Como veníamos haciendo. Porque vamos a ver, les voy a presentar lo que vamos a hacer de circuitos. Lo tengo que abrir primero. Entonces, vamos a hacer circuitos que le vamos a poner 10 microfaradios, 10 milihertz, 150 ohms. Y claro, ahí las cuentas se nos van a empezar, las cuentas me refiero a los números, ¿no? Se van a empezar a poner pesados, pero bueno, es lo que tenemos que acostumbrarnos en electrónica. ¿Tá? Ahí tenemos un RLC, otro RLC, esto es con la salida en el inductor, la salida en la resistencia. Después vamos a tener algunas impedancias, para calcular solamente la impedancia, ven que son más difíciles, donde el objetivo es solamente calcular la función impedancia. Y acá tenemos un lindo circuito, que está sacado del libro que está este está en la biblioteca, Fundamento de Señales y Sistemas, este está en la biblioteca. Y bueno, y vamos a echar una transferencia, simplemente para que tengan un ejemplo de cómo laburar con un circuito más complicado. Por supuesto, a medida que se complica, empieza a complicarse cada vez más. ¿Está bien? Esto es un poco lo que tenemos por delante. Podemos quizá aprovechar el tiempo disponible que tenemos para ver, el agregar acá en la pizarra, digamos, algunas propiedades de la transformada de Laplace. Lo vamos a completar esto la clase que viene.
Pero la primera que vamos a ver hoy, que es la que de pronto nos sirve para ecuaciones diferenciales, es que si yo tengo una f de t que tiene por transformada de Laplace una f de s, entonces f' de t, que es la derivada de la función, va a tener por transformada s por f de s. Algunas de estas propiedades las podemos verificar con las que hemos calculado. Por ejemplo, vamos a ponerlo como ejemplo. Por ejemplo, hemos calculado que mu de t tiene por transformada 1 sobre s. Y que t por mu de t tiene por transformada 1 sobre s cuadrado. Y no lo vimos porque es la última del problema 1 que les dije que si querían podían hacer. No lo vimos, pero t cuadrado por mu de t tiene por transformada 2 por s cubo. 2 sobre s cubo, perdón. Bueno, la derivada de t cuadrado, ¿no? La derivada de t cuadrado, si yo derivo esto que está acá, la derivada de t cuadrado es 2t, ¿no? ¿Cuál sería la transformada en Laplace de 2t? Y sería 2 sobre s cuadrado. Es decir, si en vez de t tengo 2t, obviamente acá me va a quedar 2 sobre s cuadrado. Bueno, fíjense, si t cuadrado es 2 sobre s cubo, si yo lo derivo, es esto multiplicado por s. Si yo esto lo multiplico por s, me queda 2 sobre s cuadrado. Lo mismo puedo pensar acá. ¿Cuál es la derivada de t? La derivada de t es 1. O sea, la derivada de t por mu de t es mu de t. Entonces, ¿qué dice la propiedad que acabamos de ver? Que la transformada de Laplace de la derivada es esto por s. Y claro, si yo hago esto por s, se me tacha una s y me queda esta que está acá. ¿Está bien? Es bastante sencillo. Por supuesto no la estamos demostrando, la estamos comprobando con un ejemplo el más fácil que vimos. La demostración es muy fácil, no es nada del otro mundo. Para la demostración, por supuesto, tenemos que usar la fórmula de la transformada de Laplace. Por lo tanto, si yo tengo, a ver, ¿me están escuchando bien? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Si yo tengo, no, este no. Esta ecuación diferencial, fíjense, vamos a copiarla, dice, es la derivada segunda de i de t respecto de t cuadrado menos la derivada de i de t respecto de t menos 2i de t igual x de t. Ahí en la notación hay algo exagerado, porque esa es la notación de derivadas parciales, cuando la función depende de, no solamente de t, sino depende de otra variable, ¿no? Mientras que estas señales que estamos analizando, en principio, x depende del tiempo, y depende del tiempo, no depende de otras variables, ¿no? Con lo cual no sé por qué usa esta notación. Entonces, decía, vamos a escribirla acá. No me acuerdo qué número de problema es, pero estamos haciendo ese problema que dice que de la derivada segunda de i de t
respecto de t cuadrado menos la derivada de i de t respecto de t menos 2 i de t es igual a x de t. Esto es una ecuación diferencial. ¿Sí? Para resolver la ecuación diferencial, vamos a aplicar transformada de Laplace. Fíjense que esto se puede escribir así. Se puede escribir i segunda menos i prima menos 2i es igual a x de t. ¿Sí? Vieron que muchas veces, cuando no son derivadas parciales, se escribe así la ecuación diferencial. Bueno, voy a volver porque quiero ver qué es lo que pedía el enunciado. Porque no me están dando x de t. ¿Qué me está pidiendo? A ver. Ah, h de s me piden. Y después me dan para un x de t, claro, para cada x de t voy a tener un y de t. No voy a poder hallar y de t si no me dan la x de t que corresponda. Fíjense que me dicen determinar la función transferencia, es decir, determinar la relación entre i de t y x de t en el plano transformado. ¿Sí? Bien, no, quería chequear eso, si no veía algo que estaba mal. Entonces, aplico Laplace. Entonces, ¿cómo se aplica Laplace? Acá me queda s cuadrado por i de s, porque la derivada, la transformada de Laplace de la derivada segunda de una función es s por s, o sea, s cuadrado por la transformada de Laplace de la función. Acá me va a quedar menos s por i de s. Y acá me va a quedar menos 2 i de s. Y eso es igual a x de s. Hemos transformado una ecuación diferencial en una ecuación algebraica, porque yo ahora saco i de s factor común, y me queda s cuadrado menos s menos 2. Y por lo tanto, de una manera muy sencilla, ya obtuve la función transferencia, que es la relación entre i de s y x de s, que es 1 sobre s cuadrado menos s menos 2. Por supuesto que me convendría, y fíjense que piden hallar los polos y ceros, me conviene. ¿Cómo hallo los polos? ¿Qué tengo que hacer para hallar los polos? Tiene que aplicar el método de las fracciones, ¿puede ser? No, porque yo para... No. Los polos Sí, que avance. serían los valores de S para los cuales el denominador se me hace Sí. cero. Claro, las raíces del denominador, Patricio, muy bien. Claro. Claro. Profe, Sí. antes de que siga, ¿podría repetir cuando aplicó Laplace? Porque Sí. creo que es s cuadrado y s, o sea, Mirá, a mirá. ver, una vez Acá, más y listo. estamos aplicando esta propiedad, mirá. Esta Sí, propiedad. que la repita nomás y a ver si la saco, pero eso lo entendí perfecto yo, nada más que Que no. si tenés una función que tiene una transformada de Laplace, la derivada de la función va a tener la transformada de Laplace, pero multiplicada por s. Y la derivada segunda va a estar multiplicado por s cuadrado. Entonces, acá tenemos una derivada segunda de una función. Entonces la transformada de Laplace va a ser s cuadrado por la transformada de Laplace de la función. Perfecto, listo. Acá Ahora lo tenemos vi. la derivada de la función. Entonces la derivada va a ser s por la transformada de Laplace de la función. En cambio acá no, acá tenemos la función. Entonces cuando aplico Laplace me queda directamente la transformada de la función. ¿Sí? Es como, ¿viste cuando uno dice derivo? Entonces vos derivás todos los términos derivo de un lado y del otro. Bueno, acá estamos, en vez de derivando, estamos aplicando transformada de Laplace, de los dos miembros. Bueno, tengo que encontrar con menos b más menos. Ojo que con circuitos van a hacer esto a morir, ¿eh? Menos b más menos. Con números feos, ¿eh? Tienen que amacarse y aprender a O hacer sea esto que, rápido. o sea que, profe, uno podría generalizar y decir que
la transformada de una derivada enésima es S a la n por la transformada de la Sí, función. señor, correcto, muy bien, totalmente, muy bien. Acá quedaría 1 más menos, 2 y menos 1 son las raíces. ajá, bueno, Con la calculadora más rápido. por supuesto, se puede con la calculadora. ¿Por qué no me está dando? Pará, ¿eh? Bueno, no lo puedo encontrar. Pero qué. Menos 4 por 1 por menos 2 sobre 2 por 1. Todo esto es 9, entonces me queda 1 más menos 3 sobre 2, o sea que nos queda 2 y menos 1, perfecto. ¿Está? Con lo cual, h de s, por lo tanto, es 1, y abajo nos quedaría s menos 2 por s más 1. Bueno, este no es un sistema real. No es un sistema real. ¿Por qué no es un sistema real? Porque tiene un polo en el semiplano derecho. Tiene un polo en 2. Fíjense que todos los problemas que hicimos antes tenían un polo del lado izquierdo, digamos. Menos 1, menos 2, menos 3. Este tiene un polo en menos 1, pero tiene un polo en 2. ¿Qué consecuencias trae un polo en 2? Que cuando vos resolvés y haces fracciones simples, qué sé yo, te va a quedar e a las 2t. ¿Qué quiere decir e a las 2t? Que vos le pones un escalón y a la salida tenés una exponencial creciente. Si eso fuese cierto, seríamos ricos, porque habríamos inventado, nos darían el premio Nobel, porque tenemos la energía gratis, ¿no? Esto no es un sistema físico, es una ecuación matemática, vaya a saber de qué, pero no es un sistema físico. Este sistema es totalmente inestable y no puede haber un sistema real que tenga esta transferencia. Pero de todas formas, esto es lo que nos dieron. Y después nos dice, encontrar la, ¿cómo dice? Terminémoslo de hacerlo, a ver. Nos dice encontrar la salida si tenemos un impulso, ¿no? Si tenemos un impulso, encontrar la salida. Bueno, hagámoslo. Terminamos con eso. Entonces, si x de t es la función impulso, entonces, ¿qué ocurre? Como h de s es i de s sobre x de s, i de s es h de s por x de s. La x de s correspondiente a esto es 1. Con lo cual la i de s va a ser directamente 1 sobre, ¿cómo era? S menos 2 por S más 1, ¿era? Sí. Bien. Y acá está lo que decíamos, miren, si yo acá hago fracciones simples, me queda A por S más 1 más B por S menos 2, entonces me queda que 1 tiene que ser igual a A por S más 1 más B por S menos 2, entonces digo, si S vale menos 1, si S vale menos 1, me queda que 1 es igual a menos B, o sea que B vale menos 1. Y si S vale 2 positivo, me queda que 1 es igual a 3A. O sea que A es 1/3. O sea que I de S, en definitiva, es 1/3 sobre S menos 2
menos 1 sobre S más 1. Y entonces la I de t que obtuvimos es 1/3 de E a la 2t menos E a la menos t por mu de t. Cosa totalmente irreal para un sistema físico, porque es una exponencial creciente. Una exponencial creciente tiende a infinito a medida que t aumenta. Entonces, no es un sistema físico. Podemos ponerlo acá. No es un sistema físico. Real, digamos. Sí, es una ecuación matemática, no sé de dónde la sacaron. Es decir, si nosotros estamos resolviendo un circuito y nos da una cosa así, está mal, seguro. Eso es importante. Bueno, entonces, la próxima, hagan el que queda, les pido por favor que hagan el que queda, si se tienen alguna dificultad me avisan. Me parece que el que queda tiene el polo doble, con lo cual ustedes pueden buscar cómo se desarrolla en fracciones simples un polo doble, pero no usen este método, porque se pueden hacer líos si lo hacen mal. Tengan cuidado, búsquenlo si quieren hacerlo. Me parece que el que queda daba el polo. Yo pensé que era este el que daba polo doble, por eso lo quería hacer yo, pero vieron que me refiero el anterior, el que hicimos antes, ¿no? No dio polo doble, entonces me parece que el que queda es polo doble. Pero si no, nos metemos de cabeza en la parte de circuitos, que es la que es más interesante, y es la que vamos a discutir un poquito más de tiempo. ¿Sí? Dale, profe, sí. Sí. Para los de polo doble, o sea, habría que resolver el tema de fracciones simples, pero con el sistema de ecuaciones que quede. ¿Se puede resolver así o no? Hay dos cuestiones. Una cuestión, lo escribo acá, lo que pasa es que me voy a quedar sin tiempo. Una cuestión es que cuando vos tenés, por ejemplo, 1 sobre S más 1 al cuadrado por S más 2, y vos tenés que hacer el desarrollo de fracciones simples, tenés que hacer A sobre S más 1 al cuadrado más B sobre S más 1 más C sobre S más 2. Y bueno, y resolverlo. Creo que podés poner menos 1, menos 2, pero te va a faltar 1, tenés que tener cuidado. Pero para empezar tenés que hacerlo así. Si no lo haces así, te sale mal, ese es el problema. Creo que si lo haces así y le pones menos 1, menos 2, creo que llegás. Prueben, fíjense. Y esto se los dejo en el campus si quieren, también, en la pizarra, y les dejo esto por si, para que los ayude a resolver el que falta. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos Profe, el no miércoles. olvide subir el video, por favor. Sí, primero voy a subir el que está pendiente. La clase del 19 del Exacto. 8.